Y nos faltaría ver lo del sensor Hall. A ver si tenemos un documento para compartir. Yo lo había puesto en un apunte aparte. Banco de pruebas armado. Sí, este documento le va a dar justamente el armado de este banquito. Sí, es parecido. Sí, los componentes son los mismos, nada más que están distribuidos de diferente manera en el panel frontal. Habíamos dicho que lo que a nosotros nos interesa ahora a la hora de hacer comprobaciones es poder probar los inyectores. Si bien hay computadoras que tienen para motores de 6 cilindros, 8 cilindros, eh, la mayoría de las que vamos a trabajar son 4. El tema es que si me toca un 6 cilindros, un 8 cilindros, no hace falta ver los 8 a la vez. Normalmente vamos a apuntar bien. Esto cuando, o sea, por lo menos hagan la parte básica. Esto, acuérdense que tenemos dos partes. Una parte que es lo que sería las, las pruebas que tenemos que hacer de acuerdo a las fallas más comunes. Que las fallas más comunes en una computadora de inyección es que falte un pulso de inyección, falte un pulso de encendido, no pegue el relay de bomba o el relay principal, ¿sí? O cualquiera de los relays, electroventiladores, embrague el compresor del aire acondicionado, que estén faltando los 5 voltios a los sensores, la masa a los sensores o que la computadora directamente no ejecute ninguna función o empiece a dar disparos aleatorios, ¿sí? Y lógicos. Esas son las fallas comunes. Bien, por lo tanto, bueno, acá tenemos para simular con potenciómetros diferentes sensores, que en realidad eso sería para una falla muy puntual de que con en una condición de algún sensor, la computadora no haga ninguna corrección, que es rarísimo que pase eso. La posibilidad existe, la computadora puede hacer cualquier tipo de fallas, pero lo más importante, las fallas más comunes son las que nombré recién, que después las vamos a ir viendo una por una. El panel trasero, me preguntás, Juan. En el panel trasero yo tengo esto. Un conector DB50, ¿sí? O DB37, puedo usar cualquiera de los dos conectores, que es para conectarme con la computadora. Si cables universales, hay que armarse varios de diferentes pines. Y con esto vamos a dar desde acá alimentación, masa, las conexiones de las salidas de inyectores de la computadora de inyección a lo que serían el monitoreo con los LED que tenemos en el banco, inyectores, bobina, relay, todo lo que la computadora maneje va a ser monitoreado mediante relays. Ahí lo vamos a ver. Y en este conector de acá atrás, aparte del conector, perdón, tenemos un plug para lo que sería una fuente. La fuente que puedo utilizar puede ser cualquiera de 12 voltios, corriente continua. Si no voy a hacer pruebas directas con lo que es probar con bobinas reales, inyectores reales, puedo usar una fuentecita de estas. ¿Sí? Acá en Argentina es 220 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente continua. Esta es de 1 ampere, 1 o 2 amperes andaría bien. Esta fuentecita alcanzaría. Si no, puedo poner una batería de auto protegiéndolo con un fusible o una batería más chica que puede ser de las que son de tipo para alarma, ¿sí? O de moto. De la que estoy hablando
es esta batería de aquí, ¿sí? Esta batería también me puede servir. La ventaja de la batería es que es más estable. Siempre hay que monitorear cuando compremos una fuente que realmente tenga los 12 voltios correctos, ¿sí? Para no invertir demasiado, puedo usar esa fuentecita. Y si no, una batería de estas también puede andar. Lo que sí, a esto lo voy a tener que acompañar con un cargador de batería. ¿Sí? Un cargador de batería eh, que puede ser, no nos conviene usar el cargador de batería de auto, sino alguno de mucho menos amperaje. Hay en el mercado eh, cargadores para este tipo de baterías, ¿sí? Yo recomiendo para empezar colocar simplemente una, una fuente como la que mostré recién. Cargar el plug, ¿sí? Y ya con eso estaríamos alimentando el equipo. El equipo y a la computadora cuando la conectemos a este conector. Entonces, el primero es para la fuente de 12 voltios. El medio, el pin del medio sería el positivo, el exterior sería la masa. Un portafusible para gabinete. ¿Sí? Yo usé un portafusible corto. ¿Sí? Ahí se ve que es cortito. Podemos poner un fusible de 2, 3 amperes, de 5 amperes para protección. Después tenemos aquí un plug para estéreo. Que acá lo que vamos a conectar es justamente en el cable. Se llama cable de prolongación estéreo. Que es la que va a ir conectado desde la PC. ¿Sí? Desde la PC hasta nuestro equipo para emular la señal de RPM, con el programita que les estuve comentando la vez pasada. Bien, se puede mandar directamente sin hacer la adaptación del transformador. Si consiguen un transformador, muchísimo mejor. Si ese adaptador de impedancia, un bobinado tenía que tener 8 ohmios aproximadamente, entre 4 y 8 ohmios, y el otro bobinado tendría que tener de 200 a 1500 ohmios, ¿sí? Cualquiera de esos puede andar. Es para adaptar un poco los valores de voltaje de las señales que salen de una PC por la placa de sonido a la entrada de la computadora. ¿Sí? Eso se llama adaptador de impedancia. Ese transformadorcito para poder hacer que esa señal esté un poco mejor. Y el último plug que tenemos acá, en la parte trasera, en el panel trasero, es un plug RCA, se llama esto, que es de audio y video. Nosotros lo vamos a usar para hacernos un adaptador con la ficha macho que diga acá, a nuestro escáner. El 99% de las computadoras se conecta a lo que es el escáner a través de la línea K de diagnóstico y L. El conector OB2, yo acá podría poner un conector OB2 si consigo de alguna instalación de auto, ¿sí? Porque alguna casa de repuesto lo tiene, medio raro pero puede ser. El conector ese de 16 terminales para enchufar el escáner directamente, si no con línea K y L ya alcanzaría. Son muy pocas las computadoras todavía que tienen conexión de escáner por línea CAN. La línea K de diagnóstico del conector OBD2 es el pin número 7. La L es el pin número 15. Y cuando hablamos de línea CAN son dos cables, ¿sí? Que normalmente son el pin 6 y 14 de ese conector OBD2 de 16 vías. Con esto alcanzaría. Si consiguen un conector OB2, bueno, directamente se podría también cablear. Pero no se vuelvan locos, acaba directamente una fichita y ya está. ¿Qué más tenemos? Bueno, del panel trasero entonces esto solo. Acordate, fuente, acá, fusible, plug estéreo para la entrada emulada de la señal de RPM, plug RCA para conectar el escáner. En este apunte buen día Martín, que se pueden descargar,
si no lo descargaron todavía. Aprieten, si se ve muy chiquito, aprieten donde dice 1 a 1. Y acá dice, bueno, en este banco probador de ECUS, en este manual se explicará el armado del banco de prueba Junior porque es un banco bastante sencillo. Esta es una herramienta indispensable para la reparación de ECUs, no solo para el testeo del funcionamiento sobre el banco, pudiendo descartar cualquier problema en la instalación del automóvil, sino también como emulador de sensores y así facilitar la detección del problema, el cambio innecesario de piezas y un diagnóstico acertado. El banco consta de, esta es la lista de materiales que vos me pedías, Juan. 4 LEDs indicadores de pulso de inyección. Yo los LED que puse en el banco son amarillos, ¿sí? O azules. Hay algunos que son azules, algunos son verdes. Eso depende, eso va al gusto de cada uno. Los LEDs hay tres tamaños. Los comunes son de 5 milímetros, ¿sí? Los comunes son de 5 milímetros. Estos que están puestos acá, que son bien chiquitos, son de 3 milímetros y medio. Y después hay unos más grandes de 10 milímetros. Estamos hablando del diámetro. Los más chiquitos, o sea, si yo voy a hacer un banco chiquito así, fíjense el tamaño de esto, ¿no? Es bastante chico, es un gabinete de 15 por 20 más o menos. Conviene usar los LED chiquitos. No importa, o sea, la computadora va a manejar, o sea, tiene que manejar con masa a los inyectores, que esos inyectores cada uno tiene, en algunos casos 3 ohm, en otros casos tienen 15, 16 ohm. Y acá en el circuito lo único que voy a hacer es monitorear con LEDs las salidas. Por lo tanto, cualquier LED puede ir. ¿Sí? El tema es que quede prolijo y que tenga más o menos todo el mismo diseño, ¿no? El, el banco de pruebas de SEA Martín es muy bueno, se llama el Full Pro o el EQ Pro. Es muy bueno, trabaja con PC y tiene una pantalla, ¿sí? de uso que está bastante bien desarrollada. Es un buen banco. Esto depende de cuánto cada uno quiere invertir. O sea, armarse el banco este que estoy sugiriendo, tenemos un costo acá para Argentina de aproximadamente, con toda la furia, de 400, 500 pesos. El banco de SEA no sé cuánto está. ¿Averiguaste, Martín, cuánto es? Bueno, Martín justo se cayó. Pero es un banco, calculo, es estar cerca de, por arriba de 15.000 pesos, si no me equivoco. Y después, bueno, hay que armarse cada uno de los conectores eléctricos o tener un conector universal. Entonces, 4 LEDs para los inyectores, 2 LED para pulso de bobina, 2 LED para pulso de módulo. ¿Sí? Hay computadoras que trabajan con bobinas de encendido y computadoras que trabajan con módulos de encendido. La manera de monitorearlo, 22.500, mirá vos. Sí, le agarré un poquito. O sea, si me preguntan si es bueno el banco es bueno, es aconsejable. Pero eso ya les digo, la intención es empezar a trabajar con el mínimo de inversión posible. Si tiene la posibilidad de comprarlo, bueno, es una buena inversión. Los LEDs, Juan, generalmente los LED de electrónica son de 3 volt y medio a 5 a 4 volt y medio. Son los LED comunes. Hay LED de 12 voltios, pero acá nosotros usamos LED de los comunes y se le agrega en serie a cada LED una resistencia de 1000 ohms, de un K. ¿Sí? Así que bueno, cada LED, a ver si lo podemos mostrar acá. Fíjate, a ver uno que se vea por ejemplo.
Eso es un LED. Una patita, bueno, este justo no está cableado del todo, falta en la salida. Si uno está suelto. Y el otro va a una resistencia de 1K, que es esta. Ahora lo vamos a ver mejor. Uno cuando lo arma eh, parece bastante desprolijo, pero bueno, eso va a ir en la maña de cada uno. Estos son bancos de prueba que fueron armando los alumnos acá. Algunos quedaron semi-armados y bueno, los usamos para mostrar cómo poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, cada LED va a ir acompañado de una resistencia de 1K. Ahora vamos a ver el esquema. Vamos a interpretar un poquito el esquema eléctrico de este banco, que está en este mismo documento. Que hay un par de cosas que hay que cambiar, que están mal. Sí, esto también, ahora lo estuve viendo bien y hay un par de cositas para cambiar. Ahora lo voy a explicar. Bueno, dos LEDs indicadores para pulso de encendido, dos para bobina. Pulso de encendido se refiere a pulso de módulo de encendido. Un LED indicador de accionamiento del relay de bomba, un LED indicador de accionamiento del relay principal. Son todos LEDs igual, ¿sí? Nada más que le cambiamos los colores. El LED indicador de check engine, de la luz de check. Ahí, Martín, justo cuando me hiciste la pregunta te desconectaste. El banco de SEA es un excelente banco, ¿sí? Ahí me está diciendo Carlos que más o menos sale 22.500 pesos. La diferencia con este es que este nos va a costar con toda la furia 500 pesos más o menos. Una diferencia de 22.000 pesos. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero si tenés la posibilidad de comprarlo, es una buena alternativa. Recuerden que una de las cosas más importantes es el tema de los conectores para cada computadora. Yo voy a armarme un conector con terminales universales, ¿sí? Terminales chico, grande, redondo, cuadrado. Me voy a armar varios conectores con varios terminales diferentes. Pero si puedo comprar de alguna instalación de desarme, de alguna de SEBI o de algún vehículo dado de baja, los conectores de las computadoras, ¿sí? Los enchufes de la instalación, estaríamos, o sea, ganando muchísimo tiempo a la hora de hacer un diagnóstico. Porque fíjate cómo va a ser esto. Yo tengo el banco, una vez que lo armo, voy a poner nuestra ficha universal y de acuerdo a la computadora, los pines de esa ficha universal, si son grandes, chicos, medianos, ¿correcto? ¿Qué voy a conectar? Bueno, en la computadora te voy a dar las masas, las alimentaciones, la señal de RPM, ocasionalmente la conexión de escáner. Tengo que conectar todo eso y monitorear las salidas de inyectores o bobinas o relays o módulos de acuerdo a la falla que tenga. No hace falta conectar todo. Lo mismo que la emulación de los restos de los sensores. Aparte, el único importante es el RPM. El resto, ¿sí? El resto de los sensores, temperatura de agua, TPS, y el MAF, el resto de los sensores son muy secundarios. No haría falta ni para conectarlos si la falla fuera, por ejemplo, que no hay salida de pulso en un inyector. ¿Sí? La computadora tiene que disparar igual. Bien, si por ejemplo en la computadora lo que dicen es que le falta la masa de los sensores, bueno, le doy más alimentación a la computadora y monitoreo con un LED la masa de los sensores, que acá la tenemos en la parte media. Tenemos el switch para poner contacto. ¿Sí? Se va a prender un LED de contacto. Y después con un LED verde monitoreamos masa de sensores y un LED rojo o amarillo, si quieren, los 5 voltios, que también pueden estar ausentes.
El tema es que, bueno, muchos sistemas hoy en día están trayendo sensor de fase, pero prácticamente en el banco casi todos disparan, por más que no tengan el sensor de fase. Una de las pocas que no dispara, a la ausencia del sensor CMP, sensor del árbol de levas, es la computadora del Honda Fit, de marca Bosch. Esa computadora, si no le das la señal de fase y sincronizada, no dispara inyección. Pero después, si hablamos de los autos de Renault, de Peugeot, Ford, Volkswagen, Fiat, si no está la señal de fase, igualmente disparan. Sí, no habría tanto inconveniente con eso. Bueno, entonces acá lo que está nombrando son la cantidad de LED que vamos a comprar. Los colores, bueno, cada uno va a elegir. Cuando dice en la lista esta, un emulador del sensor de temperatura, un emulador de TPS, un emulador MAP o MAF. El emulador es solamente un potenciómetro. Voy a la casa electrónica, compro este tipo de potenciómetros de 10K. Pueden ser de 5, de 10K. Generalmente de 10K nos va a dar un poquito más de, de seguridad también. Compren potenciómetros de 10K para emular los tres sensores principales después de lo que es el sensor de RPM, que son el TPS, temperatura de agua, ¿sí? Y el que va a emular a la señal del MAP o MAF. El emulador de señal cuadrada HAL es para las computadoras que trabajan con un sistema de encendido con distribuidor, como pasa con las computadoras Marilyn 1BP de Polo y Gol, con las computadoras Digifan 1.74, 1.82, que son de los Golf viejos de 1.8 y 2 litros. Esos son los vehículos que venían con distribuidor. Los sistemas S4 de Ford, lo que sería un Pointer, un Orion, un Galaxy, autos bastante viejos. Pero bueno, todavía hay y siguen llegando para reparar. En ese caso va a haber que hacer un pequeño circuito. Fíjense que el circuito que tiene esto, ahora lo vamos a ver, es el potenciómetro. Y después agarrado el mismo potenciómetro, compren un potenciómetro con pines para soldar en una plaquetita. Esa plaquetita que estamos viendo acá es una plaquetita que se llama de Pertinax cobreado. Pertinax es el material de la plaqueta. Y después de un lado tiene, a ver si lo puedo mostrar, muchos cables. Y del otro lado tiene cobre. Entonces los pines del potenciómetro encajan justo sobre la plaquetita de pertinax cobreado. La placa de pertinax cobreado vienen de varios tamaños. Por ejemplo, acá tenemos estas. Esta ya es muy grande para hacer eso solo. Sobre una plaquetita esta se podría hacer todo el circuito, poner todos los LEDs. Se podría llegar a hacer eso. Pero bueno, después cada uno se va a dar maña de cómo hacerlo, ¿no? Sí, son plaquetas universales, acá se llaman de pertinaz cobreado perforado. Bueno, y después tenemos, dice un emulador de sensor inductivo a través de software, que sería, lo único que tengo que comprar es el cable extensión estéreo, con plug estéreo de 3,5. Sí, ese cable en cualquier casa de electrónica lo van a conseguir. Un cable de por lo menos mínimo 60 centímetros, como para tener un poco de distancia entre perdón por la tos, de la distancia entre la PC que voy a utilizar y el banco de pruebas. Y después dice, al final de la lista, un conector para comunicación con escáner, que en realidad dijimos que usamos un RCA
que sería este de acá. Bien, ahí vamos entonces, Juan. Para armarse el emulador de señal de sensor Hall. Los sensor Hall para distribuidor. Nosotros tenemos computadoras de inyección que van a trabajar con sensor de RPM tipo inductivo, que son la mayoría, enfrentado a una rueda de entrada de 36 o de 60 dientes, faltando uno, dos, o faltando uno y dos dientes estando juntos. Eso lo logramos emular con el programita, el canal Wall Pulsar. Pero la señal de Hall se podría también sacar desde ahí, pero por ahí es más fácil, porque incluso es autónomo de la PC, armarse este pequeño circuito. Este circuito que tenemos acá tiene un integrado que es el 555, así es como se llama, un integradito de 8 patitas que es un generador de señal, ¿sí? Y acá lo que voy a tener es un potenciómetro, acá lo marcamos, ahora vamos a ver el valor. Y bueno, la lista de materiales habría que desarrollarla, pero ya acá estamos viendo que hay una resistencia de 1K. Este circuito sirve para emular la señal del Hall en los vehículos con distribuidor. Polo con un OVP, Gol con la misma computadora, un OVP, Marelli, Magneti Marelli, 1 AVP o 1 ABB, en la Digifan 1.74 de Golf 2 litros, Digifan 1.82 de Golf 1.8 litros. Todos esos autos venían con distribuidor. Y toda la línea de computadoras ES4, prácticamente toda la línea, hay una excepción en un Escort, que era para el Escort XR3, el Gol monopunto. Exacto, esto va a generar una señal cuadrada. Que después se le puede dar otras aplicaciones. ¿Está? Acá solamente es para poder darle la señal de RPM de un distribuidor a la computadora de inyección. En este circuito, como les dije, hay un potenciómetro, una resistencia de 1K, un LED, el integradito de este 555, un capacitor de 47 microfaradios sería, ahí dice 46, pero es 47 en lo que es comercial, son de 47 microfaradios, es lo mismo. Y otra resistencia, la R3, que es una resistencia también de 1K. Para armar este circuito, que es este que tenemos acá, necesitamos dos resistencias, un capacitor, acá está el capacitor, ese de 47 microfaradios. Acuérdense, los capacitores de este tipo, metálicos, son llamados electrolíticos. Los capacitores electrolíticos también los vamos a encontrar en las computadoras de inyección, son los que más capacidad tienen para reservar energía, ¿sí? Para almacenar corriente. El 555 no lo suelden directamente a la placa, sino compren un zocalito. Ese zócalo se llama DIL de 8 patas. Porque el 555, por ahí si me paso de temperatura, que recién por ahí estoy aprendiendo a soldar, eh, por ahí me paso de temperatura y lo quemo. E incluso, bueno, si se llega a dañar el integradito, teniendo un zócalo, lo saco, ¿sí? Lo palanqueo con un destornilladorcito y puedo reemplazarlo fácilmente. Es para eso, ¿sí? Martín me está preguntando, la salida se conecta en paralelo al LED.
Sí, claro, sí, ahí tendrías razón. El tema, acá lo que faltaría es justamente que el pin número 3 de este integradito está mostrando la salida de masa. Quiere decir que lo que falta acá es que de pulsos de masa, ¿no? Ahí sería la conexión a lo que iría hacia la computadora de inyección. Y está en paralelo este, el LED y la resistencia de un K. Acá en el circuito lo podemos simplificar así. Vamos a cambiar el color. Hacemos rápido para que se entienda. Segundito. Tenemos me deja dibujar. Sí. 12 volts, que lo sacamos de ahí directamente del plug para la fuente. Podemos pasar después de contacto si quiere. Los 12 volts llegan al 555, al pin número 4 y el terminal número 8. Y una ramificación de 12 voltios para el LED. Bueno, acá me fui, perdón. Ahí estamos. Que tienen en serie a la resistencia de un capo. El LED, si no, se va a quemar. Por eso son LED comunes. Los LED tienen una patita larga y una patita corta. La patita corta va hacia el lado del negativo. Quiere decir que a la resistencia de un K le voy a soldar la patita larga, que es el positivo. Acordate que la flecha indica el sentido de la corriente y esta parte de abajo sería yendo hacia el negativo. Las resistencias de las casas de electrónica vos las vas a conseguir con diferente potencia, wattaje. O sea, son de 1000 ohms, ¿sí? Un K son 1000 ohmios. Pero eh, puede haber de un octavo o un cuarto, medio, ¿sí? Watts. El watts es la potencia que tiene que pasar por esa resistencia. Acá solamente es para monitorear un pulso de masa que va a salir de el integrado por el pin número 3 cada vez que hay un pulso de masa, ¿sí? El LED se va a encender. O sea, va a estar titilando ese LED. Ese LED nosotros lo ponemos al lado del potenciómetro, ¿sí? Potenciómetro dice RPM Hall y al lado tiene un LED. Cada vez que haya un pulso, este no sé si está cableado, a ver, parece que no. Ah, puede ser, a ver, déjame ver si conectamos la fuente. Vamos a conectar la fuente a ver si está funcionando. No, este no está funcionando precisamente. Ah, pues no debe tener el fusible acá, a ver. No, no está puesto el fusible. A ver si tengo un fusible. Ya lo probamos. Un segundito. Fusibles, a ver. Son los fusibles de vidrio, chiquitos. Acá tengo alguno.
este de acá. ¿Sí? 1 ampere, 5 amperes. Si la computadora no voy a conectar inyectores de verdad o bobinas de verdad en el banco, con uno de 2 amperes alcanza y sobra. Vamos ahí. Parece que le falta cablear algo más a esto. Algo se olvidaron acá. A ver. A ver si tengo otro para mostrarles, o que sea. Está funcionando. O sea que ese está medio armado nada más. Bien, ahí estaban conversando ustedes mientras yo buscaba los conectores. Destella en base a la frecuencia de la señal, correcto, que nosotros la vamos a manejar con el potenciómetro. A ver si alguno de estos está armadito. Ahí está, este está. Este es otro diseño, en lo que se refiere a que usamos, de un lado usamos estos conectores para cable, que se los había mostrado la vez pasada, y de este lado el conector universal, para usar uno u otro. ¿Está? Con este interruptor nosotros le damos contacto y con el potenciómetro, cuando se lo voy moviendo, fíjense que ahí empieza. ¿Me escuchan bien, no? Titila en forma sincrónica, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí la velocidad de muestreo de la cámara parecería como que esté ya sincrónico, pero no, está estellando a lapsos de tiempos iguales. El efecto Hall solamente da pulso de masa. El positivo que aparece es por retorno, ¿sí? O sea, de la señal, donde entra la señal de la compu, la computadora está dando 12 voltios. Después vamos a ver los circuitos. Necesito que hoy ya definamos lo que es un banco de pruebas porque lo vamos a necesitar y por lo menos que se arme en la parte básica. ¿Correcto? Entonces yo acá tengo para poder generar la señal. A medida que voy moviendo el potenciómetro le voy cambiando la frecuencia. Para eso es el potenciómetro, para cambiar la velocidad. Bien, bárbaro. Bueno, perfecto. Este funcionó.
Muchos quedaron armados acá y faltaba probarlo. Justo agarré uno, como estaba desarmado, que pensé que podía funcionar, pero no. Acá hay otro, a ver, este creo que estaba bien armado. Ah, este tiene un potenciómetro mal puesto. El valor del potenciómetro después se los paso, porque fíjense, acá armaron uno. Ahí está titilando también. El tema es que es muy celoso, apenas lo toco y ya me queda prendido fijo, como si la frecuencia sería un valor muy alto. Bueno, perfecto. Entonces, fuente de 12 volt, banquito armado, ya con eso estaríamos en condiciones de armarme este pequeño circuito que es un generador de señal. Después vamos a armar otro tipo de generadores de señales que me van a servir después para poder excitar la base de un transistor para probarlo en forma autónoma. O sea, hay veces que no hace falta poner la computadora en el banco de pruebas para solucionarle un problema. Si a mí un cliente viene con una computadora y me dice que está faltando el pulso de inyección en el cilindro número 3, yo solamente conecto lo necesario para saber si el transistor de salida que maneja el inyector número 3 está en condiciones. Para saber si está en condiciones, le tengo que dar a la base de ese transistor el pulso que necesita. Generalmente es un pulso de 5 voltios, ¿sí? El pulso de inyección dura, con el auto en marcha, motor caliente, 3 milisegundos, 3 milisegundos y medio. ¿Sí? La frecuencia de esos pulsos tiene que ver con las RPM. Entonces yo tengo que poner un cierto valor de frecuencia, trenes de pulso de 3 milisegundos y medio, y excitar con un positivo o sea, pulsos positivos de 5 voltios a la base de ese transistor. Le doy de entrada masa y le doy de salida la conexión a un LED y una resistencia o un inyector directamente, con el consumo correcto del inyector. Que sería lo ideal sería no monitorear solamente con resistencias y LEDs, sino monitorear con un inyector real. Por eso es que en uno de los diseños de los bancos nosotros agregamos este panel. ¿Para qué? Para acá conectarme a la EQ, darle más alimentación, bueno, más alimentación nada más. Y de acá conectarme a un inyector, buscar el positivo es este, ¿sí? ¿De dónde saqué que este es el positivo? Porque justamente esto que está acá, cada fila de esta, fíjense que hay dos rojos y dos negros, estos son, acuérdense que son de este tipo de conector, que nosotros usamos porque solamente usamos cables, que se usan para parlantes, ese tipo de cosas. Entonces, pongo el cable directamente y no tengo que estar trabajando con muchos terminales o cosas raras. Entonces, este sería el positivo que lo conectaría a un inyector. El positivo del inyector lo conectaría acá. ¿Cómo sé que este es positivo de este banco? Es lo primero que tengo acá. ¿Sí? Después tengo, o sea, el primero de acá lo cableamos como si fuera el positivo permanente. El segundo de acá lo cableamos como si fuera el positivo de contacto, o sea, cuando yo toco el interruptor. El tercero de acá es la masa de sensores. No se respeta el color, pero bueno, para respetar el orden de lo que tengo acá arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Lo último son 5 voltios de sensores. Para monitorear 5 voltios de sensores, puedo poner un osciloscopio, un tester. ¿Ah? Que lo conecto acá. La ventaja de este tipo de fichas, de conectores, es que puedes poner la punta a un tester, puedes poner un cable solo, un pin chico.
Sí, cualquier tipo se adapta fácilmente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿este circuito se entendió? Bien, continuemos entonces. Vayamos a la página siguiente. Acá se hizo o sea, la ficha que se llama DB50. Tiene, bueno, valga la redundancia, 50 pines. Hay de 37, hay de 50. Compren uno de 50 porque el día de mañana si quieren agregar más cosas, que darle más alimentación y las señales principales. Por ahí yo quiero conectar ya una mariposa motorizada, un pedal de acelerador que tiene 2 potenciómetros. Cualquier cosa que quiera conectar adicional, conviene tener pines de sobra. Además, un banco profesional tiene más terminales todavía, tiene por ahí 2 conectores de 50. Pero para empezar, incluso con uno de 37 alcanza y sobra. Acá le dimos un orden, o sea, ¿qué vamos a tener en los pines de este banco? Adecúen en su pantalla, apretando Fit o donde dice 1, 2.1 y las barras de cursor, para ver lo más grande posible este listado, ¿no? Ahí vamos, ahora sí. Tenemos el pin número 1 de este conector, del DB50 que tengo que comprar, dice más 30. ¿Qué sería? ¿Qué estaría dando el pin número 1 de nuestro banco? ¿Qué significa más 30? A ver ahí. Alimentación permanente, correcto. ¿Sí? El 2, que bueno, hay computadoras que tienen más de una alimentación permanente. Una computadora de Corsa 1.4, la Multec H con 2 conectores de 64 pines, tiene 2 alimentaciones permanentes. Pero ¿qué voy a hacer ahí? Ese terminal, si el conector S, puedo hacer que del 1, del pin número 1, salgan 2 cables. ¿Está? 2 o 3. Solamente voy a usar uno para la computadora. O sea, una salida del banco con una ramificación a 2 o 3 terminales. Incluso pueden ser de diferente tamaño. ¿Ahí se escucha mejor, Juan? Bien. El 2 dice más 15. Lo que estaría dando el banco es la alimentación después de contacto. O sea, los 12 voltios que van a entrar por el plug, van a ir directamente a pasar por el fusible. Va a convenir poner un diodo a la entrada por si llegamos a conectar sin querer al revés. ¿Sí? En la fuente, cuando vos compras una fuente de 12 voltios, lo normal es que venga la parte central del plug con positivo y la parte exterior con masa. Pero van a ver que algunos de los conectores estos se desarman. O sea, si yo tiro, se sale y lo puedo dar vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo doy vuelta, entonces tiene 2 pines acá. Cuando yo lo saco y lo doy vuelta, me queda la polaridad invertida. Si yo lo conecto acá con la polaridad invertida, ¿sí? Voy a darle alimentación contraria, invertida, valga la redundancia otra vez, a la computadora de inyección. Entonces, para que no pase eso,
Lo que voy a hacer es poner un diodo de protección a la entrada. Ese diodo es eh, se llama 1N4007. 4007 es el nombre normal de ese diodo. ¿Está? 4007. ¿Cómo sería esta parte del circuito? Esto sería así. Vamos a poner que este es el gabinete. Este es el plug de la fuente. Un cable con negativo. El negativo de acá sería la parte exterior, ¿no? Después vamos a ver para dónde vamos con esto. Y una parte positiva. Desde la fuente. De acá lo podemos mandar al diodo. El diodo va a tener su negativo del lado contrario donde está recibiendo la alimentación, o sea, acá va a tener una limitita. De ahí lo paso al portafusible. Vamos a hacerlo así. Y este sería el portafusible. Vamos a hacer rápido para que no perdamos demasiado tiempo, ¿sí? Acá estaría el fusible. Y de ahí a lo que sería el interruptor, que va a ser de llave de contacto. La salida que tenga de acá, para todo el circuito que necesite, va a ser la salida más 30. O sea, quiere decir que este va a ir al pin número 1. Acá no lo voy a poner en orden, ¿no? Pin número 1 del banco. Esta alimentación permanente. El pin número 2 es después de la llave de contacto. Sería alimentación más 15. Ese sería el conector, el del 50, ¿no? Esto es terminal 2, más 15, terminal 1, más 30. ¿Se entiende, verdad? Esta parte es fácil. Después varias partes del circuito, por ejemplo, el emulador de señal de Hall va a necesitar 12 voltios. Sí, los 12 voltios que va a necesitar generalmente son después de contacto. Los LEDs van a necesitar también 12 voltios, porque lo que van a monitorear los LEDs con una resistencia de 1K en serie son son masas, pulsos de masa de la computadora para las bobinas, para los inyectores, para comandar los relays, correcto. Pero esta sería la parte de alimentación. Vamos a ir al terminal número 4. Casi salteó 1. Más 15 más 30. Ah, sí, no importa. Hay computadoras que manejan un relay principal. Y hay computadoras que no manejan un relay principal. Pero casi todas lo que sí manejan es el relay de bomba. El relay de bomba, en esta configuración que nosotros dimos, es el pin número 5 del conector. Estamos viendo en pantalla el conector blanco S en la cámara. El pin número 5 sería para conectar a la salida de masa que da la computadora, ¿sí? Para manejar el relay de bomba. ¿Cómo sería el circuito interno de eso? Bueno, el relay de bomba lo vamos a poner
Lo que yo tengo que monitorear es lo que hace la computadora con la masa. Voy a poner el color verde para no confundirlo. Si me deja cambiar el color, ahí está. Por el pin número 5 voy a tener en el banco monitoreando la masa para el bobinado de relay de bomba. Por lo tanto, cuando reciba masa por el pin número 5, se va a tener que prender el LED que dice justamente relay de bomba. Este de acá. Entonces, ese LED lo voy a cablear de la siguiente forma. Tengo que monitorear masa. El LED, el símbolo del LED, ya estamos terminando, vamos a hacer un LED grande para que se vea, es el siguiente. Vamos acá, vamos a monitorear masa, vamos a hacerlo así. Y normalmente viene acompañado de el símbolo, el dibujo, de como que es una señal lumínica. El lado de la flecha indica la circulación de la corriente, eso está conectado, o sea, la pata corta estaría conectado al pin número 5 del conector DB50. Pin número 5 de acá, conectado a la salida, sería la entrada de monitoreo de relay de bomba. Y dijimos que necesitamos una resistencia de ¿cuánto? En serie con el LED. ¿De cuánto era esa resistencia? De 1K, 1000 ohms. Todos los monitoreos para de pulsos de masa se agrega una resistencia de 1K, que va a estar conectado al positivo. Lo puedo poner al más 30. ¿Está? Lo puedo dejar en el más 30, no hay problema. Entonces, esa es la resistencia de 1K. Cada monitoreo de una masa que sale de la computadora para manejar un relay, vuelvo a repetir, un inyector, una bobina o un solenoide, como el purga canister, por ejemplo, va a ser monitoreado de la misma forma. Quiere decir que yo me cuelgo, puedo dejarlo con más 30 o más 15, pasarlo a más 15, como quieran ustedes. En vez de ponerlo más 30 ahí, lo pasamos a más 15. Hacemos, acuérdense que ahí nos estaría tocando con el más 30. De esa forma, yo voy a monitorear cada salida. ¿Cuáles eran las salidas? Bueno, lo que tengo justamente en el panel frontal. Inyector 1, el mismo circuito, pero va a estar conectado al pin 19 del conector blanco. Inyector 2 va a estar conectado al 20, al 21 el 3, al 22 el 4. Bobina 1, ¿sí? Ahí tenemos a continuación el 18. ¿Sí? Lo pusimos así por ponerlo así. El de bobina 2, el 17. ¿Sí? Lo mismo después para monitorear el relay de bomba, relay principal, todo lo que dice acá. Check engine, un auxiliar por algún monitoreo, un relay de aire acondicionado, de electroventiladores. Por lo tanto, el circuito se va haciendo sencillo si lo vamos armando parte por parte. Lo que es la alimentación, se entendió, fácil. ¿Sí? La fuente de 12 volt, lo hacemos pasar por un diodo, dijimos el nombre del diodo, 1N4007, así como se llama.
Y de ahí a un fusible, pongan un fusible de 5 amperes. Pues si ponen uno de un amper, se va a quemar enseguida. Ese fusible va a volar en el caso que la computadora tenga un corto adentro. Después más adelante por ahí conviene comprarse una fuente protegida, ¿sí? Donde por ahí yo pueda limitar la corriente como máximo, qué sé yo, a 3 amperes. Y si hay algo en corto dentro de la computadora, que el amperaje tiende a irse a infinito, la fuente va a dar solamente 3 amperes. Después tenemos el interruptor, que va a ser de llave de contacto. Puede ser uno de estos de palanquita, como el que tenemos acá armado. La resistencia de un K y el LED. Y el DB50. ¿Se entiende cómo se va a ir armando? Con 3 alcanza, Martín, con 3 alcanza siempre y cuando no conecte bobinas de verdad. No conecte inyectores de verdad. En realidad, para hacer la prueba exacta, la prueba correcta, deberíamos conectar. Yo quiero monitorear a ver si da el pulso de inyección bien. Con un LED no me va a alcanzar. Yo tendría que poner un inyector, por eso este diseño de poder conectar a este panel los componentes a un inyector, por ejemplo, y de este lado conectarlo a la EQ con el DB50. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me cambia el consumo. La computadora va a dar masa. Al positivo no va a hacer nada, porque lo que va a hacer la computadora es dar masa. Bien. Correcto. Exacto. A veces, si yo monitoreo solamente con un LED o con una punta lógica, pues esto termina siendo una especie de punta lógica, ¿no? En este caso de estado de pulso de masa. Es parte de la punta lógica. Por ahí en el banco me destella el LED y yo digo, ah, sí hay pulso de inyección. Pero hay que ver si ese pulso de inyección tiene la corriente necesaria. Porque si no pasa el amperaje necesario porque el transistor en la computadora está dañado, sí, con el LED no lo voy a notar y con el inyector puesto sí. Lo ideal también sería poder monitorearlo con un osciloscopio. ¿Está? Si queremos hacer las cosas bien, vamos a tener que monitorear las señales de salida de la computadora de inyección con osciloscopio. Bueno. Yo te digo, acá generalmente hacemos las pruebas. ¿Sabes qué hacemos acá? Ponemos por ahí simulamos un consumo de un inyector con un mini relay, como si estuviéramos excitando al bobinado de relay. El relay de un lado, el bobinado tiene positivo y el pulso de masa es el que te mandaría a la computadora. Entonces cada vez que hay conmutación, que la computadora da el pulso de masa, pega los contactos de relay y se escucha el ruido. Yo acá tengo una fuente de 3 amperes, pero si quiero conectar una bobina real no me va a servir. Hay fuentes switching de 5 amperes más o menos. Igualmente yo les aconsejo, eh, use una fuente común. Ahora, después, a medida que se pongan canchero, porque incluso cuanto más alta es el valor de amperaje de la fuente, es más, si usa una batería directa, como le mostré esta batería de acá, esta batería es de 7 amperes. A ver, sí, esto dice, acá arriba, dice 12 voltios, 7 amperes, 7 amperolas, ¿sí? 12 voltios, 7 amperes. Esta sería bárbara. Esto me va a disparar los inyectores,
reales, bobinas reales, mariposa motorizada, porque 7 amperes más o menos es lo que va a consumir todo. Pero el tema es que si hay un cortocircuito dentro de la computadora de inyección, toda la corriente va a ir directamente al circuito. Por eso que estoy protegiendo a nuestro banco, en realidad la computadora de inyección, con un fusible de 5 amperes. Si hay un cortocircuito, ese fusible salta. Bien. Después les voy a mostrar lo que es una fuente de switching de 5 amperes. No gasten demasiado en esto. Revisen, ahí que les pasé el apunte, bájense todos los documentos y revisen bien esto lo del banco. Hay un par de errores que yo encontré, pues esto lo hizo un instructor que trabaja con nosotros, y vi que hay un error en el circuito. Hay un par, que es esta parte. Después si lo pueden imprimir. Acá en vez de usar para cada salida de inyector, por ejemplo, uno de la salida de inyectores era el pin 19 del conector de B50, y en vez de poner una resistencia, cada uno puso una resistencia general para todo. ¿Ven? Esta resistencia de UK lo usó para todos los monitoreos. De bobina 1, de bobina 2. También se puede hacer. El tema es que eh, empieza a ver si hay un retorno de masa a través de uno de los componentes. Hay retorno de masa en los demás, hay retorno de positivo. Lo que está mal, si lo van a hacer este circuito, es la parte de los módulos de encendido. Lo que hace la computadora con una bobina de encendido es darle pulsos de masa. Lo que hace una computadora con un módulo de encendido es darle pulsos positivos de entre 2,5 volts y 5 voltios. Por lo tanto, no puedo monitorear en los módulos como está cableado en este banco. Eso de los dos módulos no lo pongan así. Y háganme caso, pongan una resistencia a cada LED. Porque si no va a haber retornos y van a quedar los LEDs prendidos, cosas raras. Y por ahí por querer ahorrar material, resistencias que no valen nada, o trabajo, este, estamos haciendo un error después, porque va a quedar algún LED medio tenue prendido, pero por retorno de otro circuito. Yo acá puedo ver lo que se monitorea con masa. ¿Sí? Relay de bomba, relay principal, la luz de check, algún relay auxiliar, después le daré yo la función de electro, de aire acondicionado, dependiendo de lo que diga el cliente, que tenga como falla. Los pulsos de masa de la bobina 1, pulsos de masa de la bobina 2 y los pulsos de masa de los 4 inyectores. El que dice módulo 1 y módulo 2, los LED irían al revés porque no voy a monitorear masa, sino que voy a monitorear pulsos positivos. Y no va a trabajar con 12 voltios, sino que va a trabajar con 2,5 voltios o 5 voltios. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es esto no va acá. ¿Sí? Hasta las dos bobinas va cableado. Lo del módulo, yo dije que vamos a monitorear positivo, así que de este lado, vamos a hacerlos separados. Lo que cambia para el monitoreo de módulo es que vamos a poner una resistencia. Como los pulsos no son de 12 voltios, o no están en el circuito de 12 voltios, sino que están en el circuito eh, con pulsos de 2,5 volts a 5, las resistencias que voy a poner ahí son de 470 ohms. ¿Sí? Porque los pulsos que van a llegar no van a ser de masa, sino van a ser de 5 voltios. Y las otras patas, se me encima un poco acá, vamos a ponerlo así, a ver. Y estas dos, esto tenía que cambiar de color,
esta de acá. Ya los dejo ahí, muchachos, ¿eh? Y esta de acá, ¿a dónde irían? Si monitoreo positivo, esto va a tener que ir a masa. Tiene que estar conectado a nuestro banco, a donde entra el conector de la fuente, el negativo, ahí irían conectadas a las resistencias. Esa es la modificación que hay que hacer en este apunte, ¿sí? Para poder monitorear los módulos de encendido. Está mal en el apunte. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Bueno, si se entendió entonces, muchachos, traten de armárselo, ¿sí? Lo básico, le- lo que ármense el panelcito este, compren un RCA, un plug estéreo para gabinete, Lempra, ¿no? Eh, un portafusible para gabinete, un conector para fuente, para gabinete, y una ficha si quieren de B50 para ir armándose los cablecitos con diferentes tipos de pines o cocodrilos. Puede ser. Si consigo unos cocodrilos muy chiquitos sería un golazo, pero es difícil de conseguirlo para armarse, para poder adaptarse a cualquier tipo de pin, ¿no? Bueno, señores, los dejo entonces hasta la semana que viene, ¿sí? La semana que viene ya empezamos con comprobaciones y medición de componentes, ¿sí? Pero es necesario para que ustedes puedan trabajar ya desde ahora, pues esto no lo vamos a poder hacer online, es que ustedes tengan por lo menos un banquito armado, ¿sí? Algo básico. Nos vemos, muchachos. Hasta la semana que viene. Exacto, pongo una resistencia a cada LED, Carlos. Traten de armárselo lo básico, básico, aunque sea. En un gabinete o por lo menos un cableado básico en una cajita para poder trabajar. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.